tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro semanal de esta semana número 2, en donde vamos a explicar cuál es el procedimiento que tenemos que realizar para presentar esta semana nuestra actividad número 2. Bien. Nuevamente, buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro semanal, en donde vamos a revisar un poco más algunas características que van a tener el trabajo de esta semana. Bien, la anterior semana habíamos repasado un poco aquellas etapas que ya se han pasado en cuanto a este trabajo que estamos realizando para producir un artículo. Habíamos dicho que cada participante ha realizado la lectura y análisis crítico del contexto, ha descrito una problemática, ya tiene definidos sus objetivos, la metodología que va a utilizar, ha generado espacios de conocimiento en ese proceso de aplicar sus instrumentos, y ahora nos toca que organicemos la información que hemos recolectado con nuestros instrumentos y que podamos pasar a la redacción del artículo. De manera gráfica, aquí les muestro el proceso de elaboración del producto académico. Este recuadro azul ya lo tenemos, este recuadro naranja también lo tenemos, ya tenemos resultados de aplicación de los instrumentos, y lo que ahora nos toca hacer es organizar las categorías, para que la siguiente semana podamos redactar y presentar ya nuestro artículo, y la siguiente semana podamos ya presentarlo en línea. Les decía, tenemos una guía de elaboración de este artículo que consta de varias partes, que seguro ustedes ya lo han debido revisar. Pero en el capítulo 1 vamos a tener la descripción del contexto, problematización de los textos, formulación de los objetivos, justificación, enfoque y lo que son las herramientas. También vimos la semana pasada que la problematización y la descripción del contexto ya también lo tiene cada uno de ustedes. Lo que teníamos que trabajar la anterior semana era la búsqueda de la aplicación de aquellos instrumentos que ya habíamos elaborado el módulo anterior. Y veíamos que estos instrumentos dependen de los objetivos específicos. La mayoría de ustedes ha elegido entrevista, encuestas y cuestionarios. Esas son las herramientas o instrumentos que ustedes han elegido en función a sus objetivos. Ahora vamos a tener que trabajar el proceso de la categorización. Habíamos visto también que tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar. Ustedes ya han elegido. He visto que han realizado también guías de observación, listas de cotejo, y entonces eso está muy bien. Ahora, atentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer esta semana? Esta semana tenemos que realizar la categorización. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestros instrumentos que hemos aplicado. Hemos aplicado quizás una encuesta a los estudiantes. Hemos realizado una entrevista a profundidad, quizás al director de la unidad educativa. Hemos realizado la observación, no sé, quizás de una clase, o depende de su tema. Pero esas diferentes técnicas que ustedes han aplicado, o esos diferentes instrumentos que ustedes han utilizado para recolectar información, los tres, aunque pueden ser distintos, hablan de un mismo tema. Entonces, no es que usted realizó una entrevista para los padres de un tema y una entrevista para los profesores de otro tema. No, porque ustedes manejan
un problema. Ese problema es su tema. Lo que hicieron fue plantear preguntas para recolectar información que les permita ver el enfoque de una manera completa, que les permita ver cómo se concibe ese problema en diferentes poblaciones. Entonces, el problema del aprendizaje en pandemia, el problema del acceso a la tecnología, a la información o la educación de calidad en pandemia, o no sé, diferentes temas que ustedes han buscado como problemáticas, es ese tema el que usted va a analizar desde diferentes puntos. Les decía la anterior semana, hemos creado un instrumento con el objetivo de que arrojemos, recolectemos información y que esta información nos permita generar datos. Eso es lo que hemos ido a buscar. Y estos datos o esta información que poseen estas poblaciones van a permitir que nosotros podamos teorizar. Entonces, valga la aclaración, tenemos un tema, tenemos al menos 3 instrumentos que hemos aplicado, y cada instrumento ha sido aplicado a diferentes poblaciones. Pero esos 3 instrumentos, aunque sean diferentes, deben de manejar una misma problemática para que usted teorice sobre ese problema bajo la mirada de diferentes poblaciones. Le llamo yo población, pero en realidad ustedes están trabajando sobre una muestra. Es decir, ustedes tienen 500 estudiantes, no van a encuestar a los 500. Eligen de esos 500 una cantidad representativa para que sea su muestra. No sé yo si 20, 30, 40, cada uno lo ve. Lo mismo pasa con los profesores. Si los profesores son 30 o son 20, a lo mejor no tenía por qué entrevistar a los 30, sino elegir una muestra representativa. ¿Bien? Ahora, lo que tenemos que hacer es transcribir la información que tenemos nosotros ya recolectada a través de nuestros instrumentos. Sea la entrevista, sea la encuesta, la guía, no lo sé. Pero ahora tenemos que transcribir toda esa información. Cuando nosotros empecemos a transcribir esta información, vamos a organizar la información. Hay que organizar las ideas que hemos recolectado para que podamos clasificar esa información en unidades temáticas. Recuerden, la semana pasada yo les decía, de repente las preguntas que yo estoy haciendo en mi encuesta o en mi cuestionario, yo puedo ponerles un título. Ese título corresponde a las unidades temáticas, ¿bien? Y podemos agrupar también estas unidades temáticas y así crear las categorías. Aquí les presento cómo se pueden redactar las diferentes categorías. Solamente es un ejemplo porque cada uno redacta sus categorías o sus unidades temáticas de acuerdo a la información que obtuvo. Por eso yo le decía, no vale la pena aplicar un instrumento a una persona que me dice sí, no, tal vez, a veces. No, sino que el instrumento tiene que ser aplicado a personas claves que nos den la información que nosotros necesitamos. Bien, el tema que usted ha elegido debe ser necesariamente relacionado a la educación, a la tecnología, al uso de nuevas metodologías de enseñanza. Entonces, esos son mis temas. Yo no puedo, no sé, hablar de, a ver, no sé qué tema podría hablar, pero en general los temas que usted eligió tienen que estar relacionados con la educación misma y las tecnologías. Por ahí leía un libro que hablaba, un trabajo que hablaba sobre la contaminación. Entonces, la contaminación debería yo darle un sentido, ¿ya? A la contaminación tengo que darle un sentido
desde las metodologías de enseñanza para que mi artículo que yo produzca sea enfocado a las consignas que se les han dicho, ¿ya? Entonces, en el módulo 4, de seguro que ahí tenían que haberle explicado que la temática que usted elija, ese problema que usted encuentre, tiene que estar relacionado con la enseñanza, con la tecnología, con la educación, ¿bien? Entonces, fíjense que aquí, de repente, de acuerdo a mi problema, yo puedo tener estas categorías. Los contenidos y el currículo base. Si yo tuviera esta categoría, ¿de qué tendría yo que hablar? Si yo tuviera este tema, los contenidos y el currículo base, de seguro que yo he tenido una entrevista con profesores de alguna materia y le he preguntado cosas sobre sus contenidos, ¿no? Y cuán útil le resulta que exista el currículo base. O de repente preguntarle qué desaciertos tiene este currículo base. Entonces, si yo ya tengo mi instrumento y tengo la información necesaria, fácilmente voy a redactar esta categoría, ¿no? ¿Qué más yo pudiera decir si mi tema fuera esa relación que a veces está o que no está entre los contenidos y el currículo base? A lo mejor podría yo tener otra categoría en donde hable que los contenidos de determinada materia que está en los textos y la realidad, ¿corresponden o no? Eso es lo que yo podría desarrollar en esta categoría. Otra categoría que podría salir de este tema, de los contenidos, es si existe una secuencia lógica o no en los contenidos que se plantean. O cómo puedo organizar los contenidos. O qué relación existe entre las imágenes y los textos. Ahora, pueden haber otros temas del aprendizaje de la tecnología que a lo mejor estén relacionados con el lenguaje adecuado para los estudiantes. O cómo puedo enfocar la lectura y escritura para que mis estudiantes aprendan mejor. Bien, entonces, estos son unos ejemplos de cómo tenemos que plantear las categorías. Estas categorías van a ser el esqueleto de mi artículo. Es decir que yo me voy a dedicar en esta semana a desarrollar cada una de estas ideas. Las categorías vienen a ser como las ideas claves que yo tengo sobre los puntos más importantes de la información que saqué. Y aquí les muestro cómo es que se va a redactar, ¿ya? Este esqueleto que yo voy a hacer de mi artículo me va a ayudar a que yo sepa cómo empezar a trabajar. Porque de repente cuando nos toca escribir no sabemos cómo vamos a empezar a escribir o de qué vamos a empezar a escribir. Es por eso que se quiere que ustedes, para pensar en el contenido de su artículo, empiecen a pensar desde subtítulos, ¿bien? Yo les decía, estas 3 preguntas de mi entrevista corresponden a tal título. Bien, ese título va a ser su categoría. Ahora, usted va a poner el título solo como un ejercicio, porque usted pone el título y luego desarrolla, redacta en párrafos la idea que tiene sobre ese subtítulo. Pero en el momento en que usted tenga que presentar el artículo, no va los subtítulos, ¿bien? Solamente va a ir separado. Un párrafo, o 2 o 3, y luego en un nuevo párrafo va la segunda idea sobre mi categoría. Bien, entonces que quede claro. A modo de ejercicio, ponemos nuestro subtítulo y desarrollamos. Pero en el momento que yo presente el artículo, quito todos los subtítulos. Bien, entonces, obviamente,
debe haber una secuencia entre los títulos o subtítulos que yo voy eligiendo para el contenido de mi artículo. Bien, posteriormente, ya vamos a desarrollar al final de nuestro artículo ya una conclusión. Bien, entonces, información que tienen que tener los párrafos. ¿Qué es lo que tienen que tener esos párrafos? Los sentidos, valores y utilidad que la comunidad educativa asigna al uso y pertinencia de los textos educativos. Eso es porque estoy abordando la problemática de los textos educativos, ¿no es verdad? Entonces, a lo mejor de ustedes fuera que la información que usted desarrolla en su artículo fuera qué utilidad le ve la comunidad educativa al uso de las tecnologías, ¿no? ¿Qué valores tiene su comunidad en relación al uso de la tecnología? ¿Es verdad? ¿O qué sentido ellos le dan a que se utilicen nuevas metodologías de aprendizaje? No lo sé, ¿no es verdad? Una parte en donde usted va a tener que buscar información sobre otros autores con respecto a su tema. ¿Qué es lo que otros investigadores han concluido de el estudio de su mismo tema de usted o de temas parecidos? Bien, entonces, por un lado, va a tener usted la reflexión que usted hace y por otro lado, ¿ya? Usted va a plasmar su propia experiencia. Y usted como maestro tiene que asumir una posición o una postura crítica frente a la problemática. Cuando nosotros realizamos una investigación, tenemos que dejar de lado nuestro pensamiento, nuestros prejuicios. Por eso que el investigador se sitúa en una posición crítica. Y al final ya usted redactará la conclusión de su capítulo. Bien, ¿hasta ahí hay alguna preguntita con respecto a la categorización? Bien, ahora, a modo de aclarar, mientras ustedes van pensando en alguna pregunta que puedan tener al respecto, es que los resultados que tenga usted deben ser presentados en función a su objetivo. Quiere decir que si mi objetivo era identificar la concepción de la comunidad educativa tanto con respecto a las tecnologías, entonces, si mi objetivo era identificar, entonces mi resultado tiene que ser: se ha identificado tal y tal cosa, ¿ya? Mi conclusión tiene que responder a mi objetivo. Mi objetivo es esa pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Mi conclusión tiene que explicar los resultados, ¿ya? Eso es importante. Si mi objetivo, por ejemplo, fuera indicar cuáles son las causas de la deserción escolar en tiempos de pandemia, su conclusión no puede ser: la educación virtual es muy útil. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puede ser así porque en ese caso no estaría, el objetivo no está en función a no estaría su objetivo en función a su conclusión. Y eso es importante, por favor. Bien. Por último, hay que resaltar las evidencias que hemos tenido en la investigación, presentar una secuencia lógica y luego interpretar, comparar y discutir. Bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a un ejemplo. Bien, revisemos las orientaciones didácticas para el producto de esta semana. Lo que tenemos que hacer, esta actividad se llama transcripción de la información y categorización. ¿Cuáles son las consignas? Dice,
Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de sus instrumentos de investigación, se debe proceder a redactar las categorías. Inicialmente, se debe centralizar la información tomando ideas centrales de las respuestas de los diferentes actores. Esto es lo que le hemos dicho, diferentes poblaciones les he dicho yo, ¿no? O diferentes actores. Para que recién usted obtenga las categorías. De repente usted ahorita no se da idea de cuáles pueden ser las categorías, pero estas categorías van a ser un poco más entendibles cuando usted lea la información. Cuando usted lea la información de sus instrumentos, ahí se puede dar cuenta de cuáles son las ideas centrales. Y esas van a ser las que usted le va a poner un nombre y va a redactar sobre eso. ¿Bien? Inicialmente se debe centralizar la información tomando ideas centrales de las respuestas de los diferentes actores. Muy bien. Opcional nos dice, si quiere, puede diseñar tablas para centralizar la información. Las mismas les puede ayudar a identificar las categorías. También puede utilizar colores en las respuestas comunes para que logre definir y redactar las categorías tomando en cuenta las ideas centrales. Bien, hasta ahí. ¿Cómo tenemos que presentar? El documento será presentado en formato Word, con carátula, indicando todos los datos que se mencionan. Esta vez es Word, ya no es PDF. El producto que vamos a tener es la categorización. Bien, ahora, fíjense, nos dice que opcional podemos nosotros realizar una tabla, podemos centralizar la información. ¿Para qué nos va a servir esta tabla? Porque voy a centralizar la información que me dan y tal vez así sea más fácil identificar las categorías que puedo yo utilizar. Y para eso les voy a mostrar este documento. Fíjense, acá nos dice ejemplo guía de categorización. Si usted a lo mejor entrevistó a alguien y cuando uno entrevista muchas veces no nos da el tiempo para estar escribiendo las respuestas y recurrimos al audio. Entonces muy fácilmente podemos escuchar el audio e ir transcribiendo, ¿es verdad? Ahora, si usted entregó la hoja para que la otra persona responda, igual puede agarrar esa hoja, leer las respuestas e ir anotando las ideas centrales. No quiere decir que usted vaya, no sé, copiando letra por letra cada una de las cosas que le dijeron. No, sino que va leyendo usted las respuestas que le dan a las preguntas y va anotando las ideas centrales. De repente alguna información novedosa, interesante, de repente eso nos es útil. Bien, vamos a transcribir. Puede ser en audio, video, no sé cómo usted recolectó la información. Ahora, cuando usted ya tiene todo esto, tiene que realizar la lectura selectiva. Precisamente es para que usted identifique cuáles son las ideas centrales. Por eso yo les decía, si aplico una entrevista donde me dicen sí, no, tal vez, no voy a encontrar quizá ahí una información que me brinde realmente información de ideas. Entonces, tengo que hacer una lectura selectiva. Ojalá las poblaciones le hayan dado información adecuada y también sus preguntas hayan sido dirigidas a recolectar información necesaria. Ahora, aquí les voy a presentar un ejemplo. Le dice la consigna, es opcional que usted realice una tabla. Si usted quiere, lo puede hacer y si no, no. Pero yo recomendaría que sí lo hagamos para tener mayor información, porque si no, no sabemos qué escribir ni por dónde escribir. Fíjense, nos dice, identificación de las ideas centrales. Esta tabla se hace para identificar las ideas centrales.
Es conveniente que usted represente la información en cuadros. Si usted quiere diagramas o mapas, pero un cuadro de doble entrada permite que usted pueda observar toda la información y así pueda analizarla mejor. Hay que identificar las ideas centrales. Eso es lo más claro que queda. Ahora, usted puede utilizar códigos para entender si usted lo quiere. Por ejemplo, el código de estudiante número 1, estudiante número 2, estudiante número 3, padre de familia 1, padre de familia 2, profesor, director, no sé a quién usted haya entrevistado. Esos códigos es para que usted esté ordenando la información. La transcripción de la entrevista puede realizarse de forma textual o nominal, como les decía. De repente no es necesario que usted transcriba, nos saludamos, pasamos a tal lugar, como se hace en el diario de campo, ¿no es verdad? No es necesario hacerlo textual, pero puedo hacerlo nominal, es decir, selecciono las partes más relevantes que tiene la entrevista. Voy armando ya así las ideas centrales o relevantes, que son el resultado del proceso de triangulación. Triangulación, ya, bueno, el triángulo tiene tres lados o tres ángulos, en donde tengo quizás a padre, a estudiantes y a profesores. He aplicado una entrevista a los tres actores y ahora me fijo en qué se parecen o en qué son diferentes la información que he recolectado de estos actores. Bien, eso es la triangulación. Ahora, aquí les muestro este ejemplo. Dice, director, entrevista. El director nos da la información de que no cuenta con docentes de especialidad y esto le está trayendo problemas en el desenvolvimiento de la parte musical y en los ámbitos artísticos. Esta es la información que nos dio el director. Entonces nos quedamos con la idea central que es que no hay docentes de especialidad. Ahora, cuando hablamos de los docentes, le preguntamos, los docentes nos dicen que los estudiantes tienen carencias en las técnicas musicales y artísticas, ¿ya? Porque los estudiantes necesitan motivación. Ah, ya, fíjense, como que no me quedo tanto en el problema, sino que en la razón. Y aquí me dice que una razón puede ser que ellos no tienen motivación. Ahora, por eso es necesario contar con un profesor de música, nos dice. Ah, y fíjense que aquí ya hay una relación. El director me dice que no se cuenta con docentes de especialidad y el docente me está ratificando que es necesario tener un docente de especialidad. Ahora, cuando le pregunto a otro maestro, el maestro también nos dice las dificultades que encuentra y también vuelve a ratificar que es por falta de motivación. Entonces ahí yo veo que de docente a docente hay una misma respuesta, ¿no? Se necesita el apoyo de un docente de especialidad. Fíjense, ya tengo tres actores diferentes que me han hablado de las mismas ideas. Cuando hablo de los estudiantes, nos dicen los estudiantes que tienen muchos problemas, no encuentran su talento, y es que no hay un profesor de música que los apoye. A veces hay colegios que no tienen, o hay colegios que solo tienen profesores que de a poquito están intentando llevar la materia aunque no son de la especialidad, ¿no? Entonces esa es una idea importante. Ahora otro estudiante nos dice que en realidad el profesor de música no motiva a mejorar allá. Entonces fíjense cómo ya la información sobre la motivación la estamos poniendo con un color, ¿ya? Y de repente las ideas que se repiten en varios actores voy poniéndole de otro color. Entonces cuando yo hago la lectura de todo esto, yo voy a encontrar que las ideas claves son que no se cuenta con docentes de especialidad y que los estudiantes se encuentran desmotivados. Entonces, eso yo podría transformarlo en, acá fíjense, yo podría transformarlo con categorías. Ahora
la idea principal es no contar docentes de especialidad. Y los estudiantes se encuentran desmotivados. Entonces, esa idea central yo lo puedo transformar en una categoría. Y para eso, lo único que tengo que hacer es nominarlo como si fuera un subtítulo y luego empezar a hablar sobre esta información que me han dado estos actores. ¿Bien?